Segunda hora de nuestro programa vamos a entrar de lleno en el escenario electoral, o vamos en realidad a volver al escenario electoral. Hace ya un mes que tuvieron lugar las PASO, en las que el oficialismo sufrió una derrota muy dura. Estamos ahora a un mes, casi un chiquitín menos de las elecciones generales, que serán el 14 de noviembre. La pregunta clave a esta altura es, ¿se confirmarán los resultados de las PASO o el Frente de Todes podrá recuperar algo del terreno perdido? Para analizar las tendencias de la opinión pública en este momento, bisagra, y conversar sobre cómo están las cosas, vamos a charlar ahora con Facundo Nehamsky, que es cientista político y es director de la consultora Opina Argentina. Buen día, Facundo, ¿cómo está? Jimena Tordini y Mario Santucho estamos por aquí. Hola Jimena, hola Mario, ¿cómo les va? Buen día. Bien, gracias por esta charla. Bueno, según la última encuesta que estuvimos viendo, hecha por ustedes, Opina Argentina, lo que estaba marcando, lo que vimos es que la intención de voto se mantiene similar, se está manteniendo similar al resultado de las PASO, pero también al mismo tiempo veíamos que la imagen de los principales referentes del oficialismo se está deteriorando y la imagen de los referentes de la oposición, de la oposición macrista, está mejorando. ¿Qué están viendo ustedes que va a pasar el 14 de noviembre entonces? Bueno, a ver, hay como dos lecturas, ¿no? Que nosotros como analistas, digamos, vivimos con contradicción, por decirlo de alguna manera. A ver, la lectura que vos haces de la encuesta es la correcta y nosotros la compartimos. Hoy uno ve que hay, digamos, una tendencia más o menos estable en términos electorales, que podría ampliarse en el resultado final, porque si uno proyecta indecisos y resta votos en blanco, votos anulados, impugnados, que es lo que sucede en la elección general, a diferencia de las primarias, podría, digamos, tener como consecuencia que la distancia, supongamos, no sé, si fue 4, puede ser 5, puede ser 6, también puede ser menos, digamos, pero si uno lee la encuesta, digamos, uno vería esa tendencia. Y también es cierto que la salida del gobierno, de la elección, no fue la más afortunada en términos de imagen y de comunicación ante la opinión pública, ¿no? Digamos, la primera semana fue muy conflictiva en términos, digamos, de la resolución de cómo iban a cambiar el gabinete, de cómo se iba a afrontar la cuestión electoral. Y una cuestión también más profunda, que creo que la sociedad también de alguna manera la observa y analiza, es que hay una tensión al interior de la coalición gobernante sobre cuál debe ser el rumbo del gobierno. Me parece que esos tres elementos tienen como resultado que los líderes oficialistas les cueste mucho hoy mejorar en imagen, es decir, no hay razones para pensar que tendrían que mejorar su calificación ante la opinión pública. Pero yo te decía, también al mismo tiempo sentimos contradicciones. ¿Por qué? Porque cuando uno baja del territorio, para nosotros bajar al territorio es hablar y dialogar con los referentes y los líderes territoriales del peronismo, que son de alguna manera, digamos, los que tienen un pulso diferente al de las encuestas, pero que a nosotros nos aporta para entender lo que está pasando. Ellos plantean un escenario de recuperación, de alguna manera, en términos electorales, de que ven otro clima, de que sienten que la sociedad tiene una conexión diferente con ellos y que algo distinto se está gestando. Ahora, digamos, esto es, digamos, por supuesto, digamos, no es comprobable científicamente. Lo que sí es cierto, y con esto, digamos, te cierro la idea, es que esta elección tiene una característica diferente a las anteriores derrotas en primarias que tuvo el Frente de Todos, o lo que en ese momento era el Frente para la Victoria, o mismo Unidad Ciudadana, que es el importante nivel de ausentismo electoral que hubo en los distritos donde el peronismo suele ser más fuerte. A ver, básicamente estoy pensando en la tercera sección electoral. Ahí uno digamos, puede analizar con los estudios, ahí sí, de manera estudios duros, con mucho componente matemático, de cómo se han distribuido el ausentismo en términos del voto en las distintas regiones, que donde mayores han sido los niveles de ausentismo son en los lugares donde el peronismo suele ser más fuerte. Ahora, esto no quiere decir que esos votantes ahora entonces vayan a votar por el Frente de Todos, simplemente es un dato que hay que tener en cuenta porque es lo que hace diferente esta elección de elecciones anteriores. Facundo, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho, tanto tiempo. Hola Mario, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien. Estamos hablando con Facundo Nehamsky, que es director de la consultora Opina Argentina.
y analizando un poco una de las últimas encuestas que sacaron, que es específicamente sobre la provincia de Buenos Aires, y ahí hay un dato que me parece que estaba bueno preguntarte, que tiene que ver con la preocupación de la gente, ¿no? En estos rankings que hacen de cuáles son las principales preocupaciones de la gente hoy, aparecen la inflación y el desempleo, si no recuerdo mal, como los dos ítems que están al tope de la preocupación por sobre otros aspectos que generalmente aparecen como bien arriba en las preocupaciones, que son La inseguridad, la ¿no? inseguridad, la corrupción. En este caso, los dos principales son netamente económicos. Y bueno, estamos en un momento de crisis muy palpable. A su vez, el gobierno intentó reaccionar con algunas medidas en las últimas semanas que tienen que ver con una lectura sobre este aspecto, ¿no? Que se perdió en gran medida el oficialismo por la mala situación que atraviesan los sectores populares. ¿Vos ves que estas medidas que se han tomado pueden tener cierta influencia en un cambio de tendencia o no te parece que se llegue a dentro de un mes con eso manifestándose en los bolsillos? Bueno, es la gran incógnita. Vos lo planteás bien. A ver, primero, el índice de preocupaciones casi que se mantiene estable desde noviembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, incluso cuando, no sé si recuerdan, a finales del año hubo esa famosa Ujú. ola, que fue un poco más breve, de epidemia, digamos, de pandemia, que parecía que volvía y después finalmente se aplacó y después volvió en marzo. Bueno, Sí. incluso en ese momento el problema del coronavirus figuraba ya en un lugar muy relegado de preocupación en las, sobre todo como vos señalás, ¿no? En los sectores populares que son generalmente los más afectados por las crisis económicas, ¿no? Mm. Y a mí me parece, yo no te lo podría definir con claridad y con precisión porque no tengo un modelo matemático al respecto, pero hay un punto, digamos, de quiebre en que la inflación pasa a ser una preocupación central. A ver, los dos periodos de Cristina Kirchner al frente de la presidencia también se caracterizaron por inflación de alrededor del 20-25%, que no es una inflación baja, pero parece ser que con esos niveles de inflación es más fácil administrar paritarias, es más fácil administrar algún modelo de crecimiento del salario real, es más fácil Mm. contener el nivel de precios. Me da la sensación, yo no sé si es en 30, en 35 o en 40, que hay un momento en que la inflación pasa a ser una preocupación central y los paliativos que se hacen desde el punto de vista de los aumentos, ya sea de salario, de jubilaciones, de pensiones, de asignaciones, de subsidios, nunca terminan por alcanzar y siempre van muy por detrás de la inflación. Entonces me parece que ahí hay un problema grave. No me da la sensación que el gobierno pueda resolver ese problema en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Sobre todo que es un problema que viene afectando a la Argentina prácticamente desde finales del gobierno, no de Cristina, del gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, una inflación de moderada a alta se viene manifestando desde el año 2006-2007. Así que no creo que se pueda resolver en un mes y medio. Ahora, la pregunta es si esto que la oposición ha llamado operativo platita y que el oficialismo lo entiende como una respuesta a una demanda de los sectores populares de que ahí están pasando una situación muy acuciante y hay que tratar de resolverlo de una manera urgente porque son los que más sufren, si llega a tener un efecto en términos electorales. Bueno, me parece que creer eso es que hay una relación muy lineal entre yo te doy, vos me votás. Claro. Y vos sabés muy bien que no es así. No es así porque si no, primero que siempre los oficialismos digamos, se quedarían para siempre, nunca se irían, digamos, esta es la primera. Y después que hay muchísimos estudios realizados, bueno, están los de Aullero, pero hay otros más, sobre el clientelismo y no es una relación tan sencilla que yo te doy un subsidio y vos me votás, ¿no? Es mucho más complejo y me parece que lo que las sociedades no votan por lo que tienen de manera inmediata hoy ya, sino que suelen votar por las expectativas que tienen sobre el futuro, ¿no? Entonces me parece que eso habría que combinarlo con una expectativa de que hacia futuro las cosas van a mejorar o van a estar mejor. Eso no quiere decir, Mario, que el gobierno no pueda mejorar 1, 2, 3 puntos, no importa lo que fuere, de acá a las elecciones. El tema es si le va a alcanzar para revertir el clima de derrota electoral o no, y ahí me parece el escenario actual lo veo más difícil y más complejo en ese sentido.
Facundo, otro rasgo, ¿no? de las PASO y de las elecciones que se vienen es el ingreso al sistema político, a los lugares competitivos de estas expresiones de derecha radical o de extrema derecha, ¿no? Tanto en la ciudad de Buenos Aires como también en la provincia. Te queríamos preguntar cómo están viendo ustedes esto. Suele aparecer este llamado fenómeno muy asociado a los sectores jóvenes, ¿no? Como que se afirma todo el tiempo eso, que tiene mucha ascendencia en los sectores jóvenes y en los sectores jóvenes de los sectores populares también. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires? A ver, es cierto, es un fenómeno que tiene más volumen en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. Eso no significa que todos los jóvenes votan opciones liberales, que todos los jóvenes se han vuelto de derecha, ¿no? Es algo que pesa más en determinados sectores sociales que en otros. Nosotros, por ejemplo, los estudios que hacemos, seguimos viendo que el voto en el sector joven sigue siendo mayoritariamente proclive a votar al Frente de Todos. Lo que pasa es, bueno, ahí hay una pérdida de votos. Si uno mira las fotos, sigue siendo así. Si uno mira la película, va viendo que hay una pérdida de votos en función de esos grupos. Esos grupos, bueno, ustedes lo conocen bien porque son profundos lectores y analistas de estas cuestiones, ¿no? En la revista yo la sigo y ha habido muchos análisis sobre este tema. Es un fenómeno que ocurre a nivel global, no es exclusivo de la Argentina, tiene que ver, digamos, con la crisis de nuestras sociedades, de la forma de producir, ¿no? Y de las respuestas que se le dan a determinados sectores sociales, de cierto cansancio de un Estado que a veces no se muestra eficiente y eficaz para resolver los problemas de la sociedad, y no siempre la salida es por izquierda, ¿no? A pesar de que, digamos, muchos tienen la expectativa de que sea así, a veces las sociedades salen por donde pueden salir, o por quien les ofrece una salida, aunque esa salida no sea consistente. Ahora, esto tiene distintos volúmenes. No es lo mismo Vox en España que Jair Bolsonaro o Trump en Estados Unidos, ¿no? Claro. A mí me da la sensación que en Argentina, por el peso que tienen las dos coaliciones principales, una hegemonizada hasta el momento por el kirchnerismo, que es la de orientación peronista, y otra hegemonizada por el PRO y acompañada por una parte del radicalismo, que es la de Juntos, hay menos espacio para que en una elección presidencial un candidato de estas características pueda terciar en la carrera presidencial. A ver, no quiero hacer pronósticos que después uno es víctima y ustedes me pongan dentro de 2 años y digan, miren cómo le pixió Nehamki. Pero digo, no veo que hoy ni Milei ni Esper puedan ser candidatos con expectativas de competir de igual a igual con las candidaturas del Frente de Todos o de Juntos en una elección presidencial, siempre y cuando se mantengan las cosas como hasta ahora, por supuesto. Bien. Si la Argentina tomase una dinámica de crisis más profunda, ahí los espacios para este tipo de candidaturas disruptivas y antisistema aparecen como más fuertes. Y si me permitís, como una cosita chiquita, me parece que el tema de los jóvenes con este tipo de espacio es porque me da la sensación, bueno, ahí, digamos, ahí está el muy buen libro de Pablo Stefanoni, ¿no? Hay mucho escrito al respecto, pero pareciera ser que estos espacios hoy se convierten como en más contestatarios de alguna manera que los espacios más tradicionales de la izquierda, ¿no? Por lo menos en términos discursivos. Y entonces me parece que eso es siempre para los jóvenes es seductor. A ver, ¿por qué era seductor el kirchnerismo del 2009, 2010, 2011, 2012? Bueno, porque era una fuerza que cuestionaba a los poderes fácticos, a las corporaciones, ¿no? Se peleaba con los medios, se peleaba con el capitalismo, se peleaba... Entonces, eso para los jóvenes es siempre atractivo. Hoy, digamos, la fuerza que se pelea y discute con el establishment político son las fuerzas de derecha, ¿no? Que tienen incluso un discurso disruptivo que es atractivo para los jóvenes. Ahora, tampoco es que todos los jóvenes votan a esa fuerza, ¿no? Seamos justos con los jóvenes, digamos, son minorías por ahora. Facundo, antes de salir un poco de la dimensión más de la encuestadora, y que tiene que ver con esto, ustedes, según vi en la encuesta que difundieron,
que es de octubre y que es en la provincia de Buenos Aires, sí detectan un crecimiento claro para la elección general de Esper, ¿no? Creo que duplica o más los votos y pasa a ser tercera fuerza fácil, si entendí bien. Sí, pero a ver, hay que ser cuidadoso con eso. Por eso a veces, viste, hoy el problema cuál es, que por eso es buena esta charla. A nosotros nos gusta trabajar así, yo te mando la encuesta, después charlamos, la discutimos, porque a veces, viste, como circulan las cosas por redes sociales o por WhatsApp, uno no puede hacer la explicación y la interpretación del tema. ¿Qué sucede? Que no quiere decir que Esper no vaya a sacar esa cantidad de votos. En general, lo que sucede en las elecciones es que en las encuestas la izquierda suele aparecer más abajo y estas candidaturas que tienen mucho más peso comunicacional y mediático en redes suelen aparecer un poco por encima de la intención de voto que finalmente tiene. No quiere decir que no lo vaya a tener, simplemente lo que digo es hay que tener precaución con esto, porque después te pasa como en la elección pasada, que también parecía que estaban parejos, o Esper incluso por arriba, y terminó la izquierda por arriba de Esper. Por eso digo, hay que tener, porque después la provincia de Buenos Aires es una provincia muy compleja para desplegar, para que una fuerza política se despliegue territorialmente, llegue a fiscalizar en todos los lugares, pueda poner boletas en todos los lugares, y ahí claramente, digamos, el Frente de Izquierda tiene más desarrollo territorial y de militancia que la fuerza de Esper, que es mucho más nueva. Entonces son factores que a veces las encuestas no pueden registrar, e incluso que es probable que mucha gente que te pueda decir Esper en una encuesta, después quizás ni vaya a votar, porque también tiene una relación mucho más débil con esa candidatura, ¿no? Facundo, son todas variables, como digo, para que tengan en cuenta al momento de decir la encuesta ya dice esto, creció al doble. Bueno, pero no es que creció de 20 a 50, creció de 5 a 8, ¿no? Escúchame, te hago la última, se nos acaba el tiempo, pero te quiero sacar un segundo de tu función actual de director de una encuestadora, porque también fuiste militante, político y fuiste funcionario. Recuerdo incluso que tuviste una relación fuerte con Chacho Álvarez, ¿no? En su momento. Y uno de los temas que vos planteabas ya y que ponías como posible, y que yo creo que es uno de los temas que aparece con más, como latente y más urgentes también, es la posibilidad de una crisis política fuerte como la de otras épocas a partir de ciertos problemas con la gobernabilidad y demás. ¿Vos qué estás analizando? Si te saco un poco ya de la encuesta y te pongo más en analista político y en alguien con experiencia en militancia, ¿cómo estás viendo el momento actual? A ver, básicamente te lo resumo en esta mirada. Hasta, digamos, que ganó el gobierno, el Frente de Todos, vos decías, bueno, hay dos proyectos de país, ¿no? La grieta, viste que ya no se habla más de la grieta, ¿no? Exacto. La grieta, la tensión entre dos espacios políticos, la historia argentina, el famoso empate hegemónico, Portantiero, bueno, toda la historia que mamamos los que concurrimos a la Facultad de Ciencias Sociales y algunos economistas. Ahora, hoy esa grieta, ¿por qué apareció olvidada? Me parece que aparece olvidada porque la tapa la tensión que hay al interior del bloque oficialista, del partido gobernante, de la coalición gobernante. Yo lo que observo, que apareció, digamos, que uno lo presumía, estaba mucho en rumores periodísticos, pero no se veía con tanta claridad, es que hay una tensión muy fuerte al interior de la coalición gobernante. Y esa tensión que antes uno podía visualizarla, bueno, era entre Alberto y Cristina, que de última uno podía decir, bueno, son dos, es un problema, puede ser un problema psicológico, ¿no? Entre dos personas, es un problema de terapia de pareja. Me parece que hoy también se expresa que es entre una parte del peronismo y Cristina. Me parece lo que hay es un cuestionamiento a una hegemonía dentro del peronismo que viene teniendo lugar desde el año 2003, que se intensificó en el año 2010, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, con una conducción muy férrea de Cristina, que ella confirmó en el 2017 con su acumulación electoral, aún en la derrota frente a la coalición de Cambiemos. Entonces me parece que ahora lo que hay es una aparición de la expresión más conservadora del peronismo, ¿no? Los gobernadores, los intendentes, que todos los que conocemos cómo funciona el sistema de ideas y de pensamientos de ese peronismo, no tiene nada que ver con el sistema de ideas que, digamos, domina
en el kirchnerismo más clásico y más tradicional, ¿no? O por lo menos tiene muchas diferencias. Entonces la pregunta que yo me hago es, después de las elecciones, ¿qué va a dominar? A ver, me imagino 3 escenarios, ¿no? No te puedo decir cuál es más probable. Un escenario de giro a la derecha, ¿no? Donde el gobierno de repente se convierte en un gobierno racional, entre comillas, que sí, lo que pide, se cena con empresarios. Lo que pide el establishment desde 2019. Lo que pide el establishment, que ajusta, que corta el déficit, baja la inflación. ¿El otro escenario cuál sería? ¿Los otros dos? El escenario contrario, una radicalización. Ajá. El kirchnerismo toma el control del gobierno. El kirchnerismo toma el control del gobierno y se radicaliza, y el gobierno se radicaliza y se profundiza hacia una agenda más de gasto expansiva, más de control sobre los precios y demás. Y la otra es seguir en este escenario de tensión, ¿no? Donde a la mañana el gobierno almuerza con empresarios y a la noche anuncia congelamiento de precios. Claro. Entonces, la pregunta es, me preocupa, ¿cuál es el escenario que va a dominar? Pero sobre todo, ¿cómo se procesa la resolución de ese escenario? Tenés que tener en cuenta, además, Mario, y vos lo sabés muy bien, que no es un escenario que vos lo hacés en el aire, en la luna. Estás rodeado de actores que tienen mucha tirria, que tienen, digamos, que ven afectados sus intereses, que muchos pierden dinero, recursos y poder en esas peleas. Entonces, me parece que es un escenario complicado. Si el Frente de Todos no logra resolver un rumbo de país, que me parece que es lo que siente la sociedad, ¿no? Cuando uno hace los estudios, no quiero volver al estudio cualitativo, porque parece que pasamos de la gran análisis político a una cuestión muy pequeña, pero la sociedad me parece que lo que más siente es eso, que le falta un rumbo, una dirección al gobierno. Ahora, uno puede explicar, no, le falta rumbo porque Alberto es indeciso. Bueno, puede ser eso, pero a los que nos gusta analizar la política decimos, le falta rumbo porque hay un problema de indefinición y de tensión entre los integrantes de la coalición de gobierno, que uno quiere para un lado y otro quiere para el otro, y ninguno tiene fuerza como para decir, bueno, vamos para este lado. Total, y hay un problema acá también, Facundo, que me están por matar porque se nos fue el tiempo completamente, así que vamos a dejar planteados estos 3 escenarios y te vamos a llamar después de noviembre para ver cuál se concreta, ¿te parece? Cuando quiera, y es lo más interesante, estas charlas son lo más interesante. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. La seguimos. Que esté bien, chao. Chao.